Mi novia infiel me dijo que no debía hacer tanto drama por un beso, así que la bloqueé. Me llevé al perro y convertí su beso en un departamento que no podía pagar. Muy bien, Reddit, prepárense. Esto pasó hace unos 6 meses, y por fin estoy listo para contar el absoluto desastre que fue mi relación con mi ex. Tengo 31 años y soy hombre. Mi papá me crió bien después de que mi mamá falleció. Me enseñó a ahorrar dinero y a no depender de nadie para cuidar lo que es mío. Lo más importante en mi vida era Duque, mi pastor alemán de 3 años. Ese perro iba a todas partes conmigo, salidas a correr por la mañana, caminatas de fin de semana, incluso a veces estaba en mi oficina. Duque era mi compañero. Conocí a Caitlin de 29 años hace unos 2 años y medio. Después de 6 meses de salir, se mudó a mi condominio de 2 habitaciones. Dividíamos los servicios y la comida en 50-50, pero yo cubría la hipoteca porque era mi propiedad. Viéndolo ahora, las señales de alerta estaban por todas partes. Quería redecorar todo con muebles caros, se quejaba constantemente de Duque, de su pelo, su energía y decía que quería un perro más pequeño y menos activo. Empezó a quedarse corta con su parte de las cuentas y yo lo cubría. $300 aquí, 400 allá. Siempre prometía devolverme el dinero, pero nunca lo hacía. Su excusa favorita era que apenas eran $300 y que éramos un equipo, que las parejas se ayudan. Mientras tanto, subía historias en Instagram desde restaurantes caros y presumía bolsos de diseñador nuevos. Mi amigo Nathan fue el primero en notarlo durante un almuerzo. Le comenté que me sentía estresado por el dinero sin saber exactamente por qué, y él fue directo al grano. Quiso saber si Caitlin estaba pagando su parte. Dudé antes de responder que la mayoría de las veces. Nathan, que había pasado por algo parecido con su ex, me advirtió que tenía que hablar de eso y no dejar que nadie vaciara mis cuentas solo porque yo era demasiada buena persona para decir que no. Todo explotó un viernes por la noche a finales de abril. Llegué a casa alrededor de las 6 y Caitlin se estaba arreglando para salir. Me dijo que era noche de chicas, que iba a ver a Ashley y Britney en el centro y que no la esperara. Salí a correr con Duque, volví como a las 8 de la noche y me puse a ver hockey. A las 10:30 abrí Instagram y Caitlin había subido una historia, ella y sus amigas en un restaurante de moda. Normal, excepto que en el fondo vi a Blake, un tipo de su gimnasio del que había hablado antes, el típico entrenador personal, pero Blake no estaba solo de fondo. En la siguiente historia aparecía sentado en su mesa con el brazo demasiado cerca de Caitlin. Luego había un video de todos tomando shots. Caitlin estaba riendo e inclinándose hacia Blake, con la mano de él claramente en la parte baja de su espalda. Me quedé mirando el teléfono. Ella me había dicho repetidamente que no bebía, y ahí estaba, tomando con un tipo del gimnasio con la mano encima. Le mandé un par de mensajes preguntando cómo estaba y cuándo volvía. No respondió ninguno. La llamé 2 veces y se fue a buzón. Finalmente, alrededor de la 1 de la mañana, me escribió diciendo que se quedaba en casa de Ashley porque era muy tarde para manejar. Ashley vivía a 15 minutos, pero bueno. El sábado por la mañana, Caitlin llegó como a las 11 de la mañana, con la misma ropa del día anterior, maquillaje corrido, con esa apariencia típica de quien ha pasado la noche por fuera. La confronté diciéndole que había visto a Blake en sus historias y que no había sido honesta sobre con quién estaría. Ella descartó todo diciendo que era un malentendido, que Blake era solo un amigo y me acusó de ser paranoico e inseguro por siquiera preguntarlo. Lo negó todo cuando le pregunté directamente si había pasado algo con él. Algo no cuadraba, pero lo dejé pasar por el momento. Esa noche, cuando durmió, intenté revisar su teléfono y descubrí que había cambiado el código. Antes era la fecha de su cumpleaños, ahora era otro que yo no conocía. Eso encendió todas mis alarmas. El lunes llamé a Nathan y le conté todo. Él me sugirió revisar los registros del teléfono, ya que estábamos en el mismo plan. Esa noche entré a la cuenta y revisé la actividad de su línea del último mes. Cientos de mensajes a un número que no reconocía, además de llamadas, algunas de más de 1 hora. La actividad se había disparado en las últimas 2 semanas. El martes por la noche probé otro código en su teléfono y funcionó. Fui directo a los mensajes y era peor de lo que pensaba. Una relación emocional que ya rozaba lo físico. Mensajes sobre cuánto se extrañaban, sobre lo increíble que había sido la noche del viernes. Blake le decía que anoche había sido increíble y que no podía vivir su vida para otra persona.
Caitlin respondía que sabía que era complicado, que yo era un buen chico y que no quería hacerme daño, pero que él tenía razón. Él la animaba diciéndole que ella ya sabía lo que quería y que solo necesitaba ser lo suficientemente valiente para tomarlo. Tomé fotos de los mensajes clave, dejé su teléfono y me fui a dormir al cuarto de invitados. Duque me siguió. Buen perro. El miércoles me desperté con total claridad. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo y esperé a que Caitlin se fuera para ponerme en acción. La eliminé como usuaria autorizada de mis tarjetas de crédito, cambié contraseñas bancarias, llamé a las compañías de servicios y la eliminé de todo. Revisé el condominio y separé todo lo que era mío, dejando sus cosas tal como estaban. Llamé a mi amigo Derek, que es abogado, quien me confirmó que el condominio era completamente mío y que ella no tenía derecho legal sobre la propiedad, aunque sí necesitaba darle un aviso por escrito de desalojo de 30 días. Pasé la mañana reuniendo documentos, estados de cuenta, impuestos, seguros, todo a mi nombre. Preparé el aviso de desalojo. Llamé a mi papá al mediodía para contarle la situación. Fue directo como siempre. Me dijo que había hecho bien en llamarlo, que documentara todo y que no dejara que ella me convenciera de lo contrario porque ya había tomado su decisión. También me preguntó por Duque, y cuando le confirmé que el perro estaba registrado a mi nombre, me dijo que bien, que los perros son familia. A las 5 de la tarde ya tenía todo listo. Mensajes impresos, registros, documentos financieros, una línea de tiempo y el aviso de desalojo. Caitlin llegó a las 6, como siempre. La escuché entrar saludando con ese tono falsamente alegre. Duque levantó la cabeza desde mis pies, pero no fue a saludarla. Yo estaba en la mesa de la cocina con mi laptop y una carpeta. Cuando ella entró y vio todo, se tensó visiblemente. Le pedí que se sentara y deslicé los mensajes impresos hacia ella. Al ver el contenido se puso pálida. Le dije que sabía lo de Blake, que me había engañado con él al menos durante el último mes, que había mentido sobre la noche de chicas para verlo, que se había quedado en su casa y que planeaba dejarme. Empezó a llorar y trató de minimizarlo, diciendo que había simplemente pasado y que no significaba nada y que me amaba. Le respondí que si yo significara algo para ella, no habría hecho nada de eso. Entonces deslicé el aviso de desalojo. Se quedó mirando al documento como si estuviera en otro idioma. Argumentó que llevábamos más de 2 años juntos y que eso tenía que contar para algo. Le respondí que contaba hasta que decidió engañarme y que las acciones tienen consecuencias. Las lágrimas se intensificaron y preguntó a dónde se suponía que iba a ir. Le sugerí que tal vez Blake tendría espacio en su casa. Fue entonces cuando soltó que había sido solo un beso, que estaba destruyendo toda la relación por una estupidez así. Me puse de pie, completamente calmado, y le expliqué que según sus propios mensajes había sido mucho más que un beso, y que aunque hubiera sido solo un beso, igual había mentido, igual me había engañado y había traicionado mi confianza. Respondió que la gente comete errores y que se supone que uno perdona en una relación. Le di la razón, no era gran cosa. Y por eso mismo le dije, debería ser fácil para ella seguir adelante. Si no había sido gran cosa para ella, tampoco debería serlo encontrar otro lugar donde vivir. Probó con todos los argumentos posibles, que Duque también era su perro, que había invertido dinero en el departamento y que no podía pagarse un lugar sola. Le recordé que Duque estaba registrado a mi nombre, que yo pagaba todos sus gastos veterinarios y que a Duque ni siquiera le caía tan bien. Como para ilustrar el punto, Duque caminó hacia mí y se sentó a mis pies, apoyándose en mi pierna sin haberse movido de mi lado en toda la conversación. Le expliqué también que durante 18 meses había pagado gastos mínimos, pero nunca la hipoteca, y que no tenía ningún derecho financiero sobre el condominio. En cuanto al dinero que se había gastado en ropa y restaurantes en lugar de ahorrar, ese era su problema, no el mío. Antes de irse me soltó que Blake era el doble de hombre que yo, que con él se sentía viva y no solo estable. Le dije que me alegraba y que esperaba que la emoción no fuera tan importante cuando tuviera que pagar el alquiler. Cerró la puerta tan fuerte que los cuadros de la pared temblaron. Duque ladró una vez y se volvió a acomodar en mis pies. Me quedé sentado un momento escuchando cómo encendía el auto y salía del estacionamiento. Luego hice lo que había planeado todo el día. Dejé de pagarle todo y llamé a mi papá para contarle que ya estaba hecho. Le dije que me sentía aliviado, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y por fin pudiera soltarla. Él me dijo que esa era la reacción correcta y que estaba orgulloso de mí. Colgué y pasé una noche tranquila con Duque.
Cociné, respondí correos del trabajo y salimos a dar un paseo largo. Era surreal lo normal que se sentía todo, como si hubiera eliminado un ruido de fondo constante del que ni siquiera era consciente. Alrededor de las 10 de la noche los mensajes de Caitlin ya no llegaban porque le habían cortado la línea, pero empezaron a llegar mensajes de otros números. Ashley, Britney y una tal Megan que no conocía, la mamá de Caitlin, que yo era demasiado duro, que ella merecía otra oportunidad, que estaba destruyendo una buena relación por nada. Los bloqueé a todos, esto no era una democracia, era mi vida, mi casa y mi decisión. El jueves por la mañana me desperté descansado por primera vez en semanas. Duque y yo salimos a correr, desayuné y fui al trabajo sintiéndome más ligero que en meses. A las 10 de la mañana recibí un correo de Caitlin desde su email del trabajo. Era un mensaje bien redactado. Reconocía la culpa, prometía cambiar, pedía una última oportunidad. Hacía unas semanas podría haber funcionado, pero yo había visto sus mensajes con Blake. Sabía que no estaba arrepentida de haber engañado, sino de que lo hubieran descubierto, y entraba en pánico porque acababa de darse cuenta de cómo iba a cambiar su estilo de vida. No respondí, solo archivé el correo y volví al trabajo. Esa tarde Derek llamó para saber cómo había ido todo. Le conté que había intentado minimizarlo como un solo beso, que lloró cuando eso no funcionó, que se enojó, se fue dando un portazo y ahora estaba tratando de usar a sus amigos para hacerme sentir culpable. Derek me dijo que me mantuviera firme y que documentara todo. El aviso, los mensajes, los correos, todo. También me invitó a cenar el viernes para despejarme. El viernes por la tarde, alrededor de las 6, llegué a la casa y encontré el carro de Caitlin en el estacionamiento. Pensé que había venido a empacar, pero cuando entré al condominio nada estaba empacado. Caitlin estaba sentada en el sofá con maquillaje perfecto, cabello arreglado, usando un vestido que nunca le había visto. Había velas encendidas en la mesa del centro y música suave de fondo. Duque estaba encerrado en la habitación de invitados y se escuchaba rascar la puerta. Me había preparado una cena sorpresa con la idea de que si nos sentábamos a hablar de verdad, yo vería que podríamos arreglarlo. Había hecho pollo a la parmesana, mi favorito. Lo primero que hice fue ir a la habitación de invitados a liberar a Duque, que inmediatamente vino a pararse entre Caitlin y yo. Le dije con toda la calma que me interesaba que usara ese tiempo para empacar y buscar departamento, no para escenas románticas. Se le cayó la expresión. Argumentó que había terminado con Blake 2 días antes y que me había elegido a mí. Le respondí que había terminado con Blake después de que la descubrí y le di el aviso. Eso no era elegirla para mí, era que su plan B había fallado. Volvió a llorar y preguntó por qué era tan frío, que se había disculpado y lo estaba intentando. Le pedí que usara los 30 días para encontrar otro lugar. Mencionó que ya estaba viendo departamentos, pero que todo era muy caro. Le sugerí conseguir compañeros de piso, entonces lo soltó. Que no era justo, que había cometido un error, uno solo y la estaba echando a la calle. Le respondí, por última vez, que no había cometido un error sino decenas de decisiones tomadas todos los días para mentirme, para verse con él, para traicionar mi confianza. Intentó también reclamar a Duque como su animal de apoyo emocional. Le recordé que Duque no estaba registrado como tal y que era mi perro. Punto. Miró a Duque esperando que se acercara. Duque ni se movió, simplemente la observó y luego me miró a mí. Después vino otra táctica. Pedirme $3,000 para el primer mes de renta y el depósito de su nuevo lugar. Me negué. Había vivido 18 meses con gastos mínimos y si se había gastado todo el dinero en ropa y restaurantes caros en lugar de ahorrar, ese era su problema. Antes de irse me dijo en voz baja que me iba a arrepentir, que cuando estuviera solo y miserable iba a recordar lo que había tenido y darme cuenta de que lo había tirado todo por orgullo. Le respondí que estaba dejando a alguien que me había engañado y mentido a la cara repetidamente, y que si eso era orgullo, estaba completamente bien con eso. Salió sin portazos esta vez, y yo inmediatamente cerré con llave. Esa misma noche llamé a la administración del edificio para preguntar sobre cambiar cerraduras. Me confirmaron que como propietario podía hacerlo, aunque Caitlin conservaría acceso legal hasta cumplirse los 30 días. Llamé a un cerrajero y esa misma noche las cerraduras estaban cambiadas. Me costó $400, pero valió cada centavo por la tranquilidad. Al día siguiente le escribí desde un nuevo número, avisándole que podría pasar a recoger la nueva llave en un horario específico y que después tendría que coordinar visitas con 24 horas de anticipación.
Llegó a la hora acordada con Ashley. Su amiga intentó defenderla diciendo que yo la estaba tratando como una criminal. Le expliqué que Caitlin me había engañado en mi propia casa, que usó mis recursos mientras veía a otro, y que ahora se molestaba porque ponía límites. Si eso era tratarla como criminal, no sabía qué decirle. Las siguientes 2 semanas fueron una clase magistral de ver a alguien darse cuenta de que había arruinado su propia situación. Caitlin vino al condominio 4 veces a empacar, siempre con al menos un amigo y siempre buscando una oportunidad para convencerme de reconsiderar. Yo me había mantenido educado pero firme. Ese tiempo era para empacar, nada más. En su segunda visita me pidió una extensión de 2 semanas porque su nuevo departamento no estaría disponible hasta el 1 del siguiente mes. Me negué. Si necesitaba 2 semanas adicionales, tendría que buscar algo temporal, ya fuera el sofá de Ashley, un hotel o lo que fuera. Sus amigos iniciaron una campaña en redes sociales, nada que me mencionara directamente, pero muchas publicaciones sobre relaciones tóxicas, hombres controladores y abuso financiero. No respondí, no reaccioné y seguí con mi vida. Nathan encontró las publicaciones muy graciosas y me comentó que básicamente me estaban pintando como villano por no dejar que mi exnovia, que me había engañado, siguiera viviendo gratis en mi condominio. La audacia era impresionante. La realidad alcanzó a Caitlin el 14 de mayo, un día antes de que tuviera que irse. Vino por las últimas cajas y me encontró ya empacando el resto de sus cosas. Le dije que sus 30 días se cumplían al día siguiente y que quería asegurarme de que todo estuviera listo. Miró las cajas, el condominio que había sido su hogar por 18 meses y a Duque tranquilo a mis pies, completamente indiferente a su presencia. Dijo en voz baja que no sabía cómo iba a hacer eso, vivir sola, pagar todas sus cuentas, que nunca había tenido que hacerlo. Le respondí que entonces iba a aprender y que eso era parte de ser adulto. Después admitió algo que sonó más genuino que todo lo anterior, que de verdad me había amado, pero que se había dejado llevar por algo que se sentía emocionante y había tomado decisiones estúpidas. Le dije lo que pensaba en verdad, que creía que había amado lo que yo le daba, estabilidad, un hogar cómodo, seguridad financiera, pero que no me había amado lo suficiente como para ser fiel ni me había respetado lo suficiente como para ser honesta, y que eso no era amor. Se disculpó por todo y lo aprecié, pero no cambiaba nada. Empezó a cargar las cajas en su auto. Tardó cerca de 1 hora en llevarse todo. Cuando terminó, se quedó en la puerta por última vez y pidió despedirse de Duque. Se arrodilló y lo llamó. Duque no se movió, no se acercó y no movió la cola. Solo la observó con total indiferencia. Después de un momento, ella se levantó con una sonrisa triste y comentó que supuso que él también había tomado su decisión. Le respondí que los perros son buenos jueces de carácter. Se fue. Cerré la puerta y la aseguré con llave. Los siguientes meses fueron sorprendentemente tranquilos. Limpié a fondo el condominio y eliminé todo rastro de Caitlin. Almohadas decorativas, velas aromáticas y una pintura horrible. Redecoré la habitación de invitados como oficina. Compré muebles que sí me gustaban y colgué mis propias fotos, sobre todo paisajes que había coleccionado con los años. En el trabajo estaba más enfocado y productivo, sin el estrés constante de una relación fallida. En julio me ascendieron con un buen aumento. Un sábado en septiembre, Nathan y yo estábamos desayunando cuando nos encontramos con Caitlin. Estaba con otro tipo, no era Blake. Se veía diferente, cansada. Ya no tenía ese brillo. Intercambiamos un saludo breve y cordial. Me presentó al tipo, preguntó cómo estaba Duque y se fueron. Nathan comentó después que se le veía mal. Le respondí que las consecuencias pesan distinto cuando no puedes evitarlas. Me preguntó si me daba pena. Lo pensé un momento y le dije que no sentía nada, como si fuera un excompañero del trabajo. Lo que sentía por ella había muerto cuando vi esos mensajes. Nathan dijo que eso era sano, que significaba que ya había seguido adelante y tenía razón. Por conocidos en común supe cómo le fue después. Consiguió un estudio pequeño en una zona menos deseable, pagando $1,600 al mes por unos 40 metros cuadrados. Tuvo que vender su carro y comprar uno más barato. Consiguió un segundo trabajo los fines de semana. Blake pasó a otra mujer del gimnasio en 2 semanas. Intentó volver con exnovios antes de salir con Jordan, que ganaba lo mismo que ella, así que ya nadie le financiaba su estilo de vida. Su Instagram, antes lleno de fotos perfectas, ahora tenía repost y frases tristes. En resumen, estaba viviendo la vida de una mujer soltera de 29 años,
sin respaldo financiero y con malos hábitos de gasto, la vida que eligió cuando decidió engañar. Mientras tanto, yo estaba creciendo. Duque y yo empezamos a correr en senderos. Me metí en carpintería, armé un pequeño taller en el garaje, hice muebles e incluso una cama para Duque. Empecé a salir con gente sin prisa, disfrutando el proceso. Nathan empezó a salir con Jennifer, que trabajaba en finanzas, y a veces salíamos juntos con Derek. Buena gente, sin dramas, sin mentiras y sin engaños. Una noche, Derek me llamó para avisarme que Caitlin había intentado demandarme, exigiendo $15,000 por sus supuestas aportaciones durante la relación. Derek ya había enviado una respuesta con mi documentación completa, mostrando que yo había pagado el 100% de la hipoteca, los impuestos de la propiedad y el seguro del hogar, además de cubrir la mayoría de los gastos de la casa. Ella no tenía base legal y su propio abogado lo sabía. Era el último intento desesperado de sacarme dinero, pero fracasó. Colgué y simplemente negué con la cabeza. Incluso meses después, seguí intentando evitar las consecuencias, tratando de convertir sus decisiones en problemas de otra persona. Eso fue hace 6 meses. Desde entonces, nada. Sin contacto, sin noticias por amigos en común y sin drama. Caitlin se desvaneció en el fondo de mi vida, donde debía estar. Una historia de advertencia sobre lo que pasa cuando priorizas la emoción por encima de la integridad. El fin de semana pasado estaba en una cafetería trabajando en el diseño de un proyecto de carpintería cuando escuché a 2 mujeres hablar en la mesa de al lado. Una se quejaba de su novio, que estaba demasiado enfocado en el trabajo, que no era espontáneo y que era algo aburrido. Su amiga le preguntó si al menos era bueno con ella, si la trataba bien. La chica respondió que sí, que era muy confiable y la apoyaba, pero que no había emoción. No dije nada, no era mi lugar, pero pensé en Caitlin y en su búsqueda de emoción, y en dónde la dejó eso. Bueno, no se trata del beso, sino del patrón de mentiras y decisiones. Cuando alguien rompe la confianza de forma repetida, no es un error puntual, es una forma de actuar. Lo rescatable es que pusiste límites firmes y no negociaste tu dignidad. Suena duro, pero en este caso fue lo correcto. Las consecuencias no son castigo, son responsabilidad. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Déjamelo saber en la caja de comentarios y gracias por acompañarme en otro video.